Volviendo a un tema, Luis, que tú mencionaste en todo esto de las medidas, algo que está siendo debatido mucho ahora entre expertos y economistas, el hecho de que toda esta crisis puede llevar a quitar la innovación en la finanza, porque dice, pues bueno, ha habido todos estos productos que han sido resultado de una innovación financiera, pero ahora vamos a tener más regulación, como mencionaba Oscar, y eso puede acabar con la innovación financiera. ¿Es posible balancear ambas? Tal vez pueden comentar, Oscar y tú sobre el tema. Bueno, déjenme, dado que yo no soy el regulador, déjenme empezar. Porque mi visión, de hecho, obviamente va a ser un poco a menos regulación. Entonces, una de las primeras respuestas iniciales a todo este asunto ha sido: necesitamos más regulación. ¿Se dan cuenta? Las instituciones financieras no reguladas como Goldman Sachs tenían endeudamientos, en agosto de este año tenían endeudamiento patrimonio de 28 veces. Instituciones reguladas como Bank of America tenían endeudamiento patrimonio de solo 11 veces. Entonces lo que necesitamos es más regulación. Bueno, cuidado, yo creo que necesitamos regulación diferente, no sé si más o simplemente una regulación mejor estructurada, mejor pensada. Lo que pasa es que usualmente cuando uno está regulando o está tratando de establecer cómo controlar una actividad después de una crisis, usualmente siempre el péndulo va a girar demasiado fuerte y va a tender a haber una sobrereacción. Y para que entiendan más o menos lo que estamos hablando, o sea, piensen en Sarbanes-Oxley y en todas las regulaciones que siguieron de gobierno corporativo, ¿no? Tratando de reaccionar a la crisis del 2002, entonces en algunas economías o en casi todas se nos fue un poco la mano en términos de las demandas que les hacemos a las empresas alrededor del tema de gobierno corporativo. Y para darles un ejemplo de por qué no necesariamente lo que necesitamos es más regulación, sino mejor regulación, déjenme explorar un poquito el rol de lo que pasó con AIG en medio de esta crisis. Si ustedes ven el tema de AIG, que es la mayor aseguradora de Estados Unidos, y por eso fue que no la pudieron dejar quebrar, y una de las aseguradoras más grandes del mundo, AIG no estaba quebrada técnicamente. AIG, de hecho, el negocio de seguros está muy bien. Y tenían ganancias muy sólidas y el nivel de activos a pasivos era muchísimo más grande, todo estaba de maravilla. ¿Cuál fue el problema de AIG? Que en una filial relativamente pequeña dentro del grupo tuvo pérdidas importantes en este mercado de credit default swaps. Tuvo pérdidas importantes y entonces un actor que nos ha pasado desapercibido en esta discusión hasta este momento, que son las agencias calificadoras de riesgo, que han estado en el ojo del huracán desde el comienzo, comenzaron a reaccionar tratando de ser más proactivos y en el proceso enredaron el asunto. ¿Qué pasó con las agencias calificadoras de riesgo? Bueno, le dieron calificación AAA a muchos de estos bonos respaldados por hipotecas, cuando no necesariamente eran títulos AAA. De hecho, poco desapercibido también en medio de todo este torbellino, pasó bajo la mesa una declaración de Moody's admitiendo públicamente que tenían que revisar su modelo computacional, porque había emisiones de bonos respaldados por hipotecas a los que por error les habían asignado calificaciones de riesgo 3 noches mayor a lo que les correspondía. Y entonces ellos iban y todavía no sabían cuál era el problema, iban a revisar el modelo a ver qué había pasado. Y no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ellos. Pero por supuesto, el inversionista que compró el título pensando que era AAA, porque eso fue lo que le dijo la agencia calificadora de riesgo, sí estaba muy molesto y comenzaron a hacer olas. Entonces las agencias comenzaron a tratar de asumir un rol más proactivo. ¿Qué hicieron en ese rol más proactivo? Le dijeron a AIG, mira, ustedes tienen pérdidas en esta filial aquí, estamos claros que la compañía tiene más activos de lo que debe, entonces no es un problema de default, pero yo quiero que ustedes aprovisionen, o recauden capital para compensar por esas pérdidas que tuvieron en el mercado de credit default swaps. Y eso se lo dicen a uno a mediados del año 2008, y entonces díganme ustedes, ¿quién en el mundo le va a ir a dar plata a uno para subir el capital y provisionar esas pérdidas? Todavía no estaban ninguno de estos planes que acaba de mencionar Oscar en pie. Entonces no consiguen levantar ese capital. Y ahí viene el segundo tema, ya estaban endeudados, muy endeudados,
¿verdad? Y parte de los convenios financieros decían, si usted lo baja de calificación crediticia, usted tiene que repagar inmediatamente la deuda. Y el problema no era que no tenían activos para respaldar las deudas, el problema era esa última palabra, inmediatamente. Porque siendo una compañía de seguros, está regulada y no puede salir a vender los activos de la noche a la mañana. Entonces no podía salir a vender activos para repagar las deudas, entonces técnicamente era un problema de liquidez que lo llevaba a la quiebra, generado por la proactividad de las agencias calificadoras de riesgo, proactividad malentendida, y generado por un montón de regulaciones alrededor de ciertos temas que afectaban a AIG. Y eso hace que una empresa que en la práctica no estaba quebrada, estuviera al borde de la bancarrota y tuviera que ser cuasi nacionalizada o intervenida, o como lo quieran llamar, por el gobierno de Estados Unidos para salvarlo. Entonces, ojo que sí, o sea, sí necesitamos regulación diferente, pero de nuevo es un problema, es decir, encontrar un balance es delicado. Los préstamos ninja, yo no sé si ustedes han escuchado de esto, esto es un tipo de préstamo subprime, que básicamente ninja es un acrónimo en inglés por el hecho de que le prestaban a gente que no tenía ingreso fijo, no tenía trabajo fijo y no tenía activos para respaldar el préstamo. Y aún así le daban un préstamo hipotecario para que comprara su casa. Claramente los préstamos ninja son una locura aquí y en Sebastopol. Entonces eso es algo que no debería pasar. ¿Significa eso, sin embargo, que todos los préstamos subprime eran una locura? No. Nosotros necesitamos encontrar una manera, de nuevo, de prestarle a esa gente que no tiene el mejor historial crediticio para poderlo rehabilitar. Funcionó muy bien en el mercado de tarjetas de crédito. Nunca tuvimos esta crisis y todos esos préstamos a deudores que no eran prime, de tarjetas de crédito, funcionaron muy bien, le permitieron a la gente rehacer su historial de crédito y seguir adelante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi preocupación en este momento? Que aterrados ante lo que hizo Lehman, aterrados ante lo que hicieron otros banqueros de inversión, aterrados ante lo que hicieron muchos de estos especuladores que de nuevo empezaron a manejarse en el mercado crediticio hipotecario, suponiendo que lo peor que podía pasar era que el precio de la casa no bajara, entonces terminemos matando mercados que nos benefician a todos indirectamente o directamente. Y ahora, encontrar el balance no es fácil, o sea, yo en realidad no quisiera estar en los zapatos de Oscar, porque encontrar el balance de hasta dónde regulo y hasta dónde dejo suficiente libertad para que haya innovación es complicado, es bien complicado, y de hecho lo hemos visto con la crisis, y ya aquí me estoy extendiendo un poquito, pero en las medidas de la crisis que mencionaba Oscar, al principio pensamos que la crisis era un tema de liquidez y de crédito. Si es un problema del crunch crediticio nada más, entonces yo lo que tengo que hacer es bajar tasas y ofrecer crédito barato. Y ese crédito barato eventualmente se traspasa al resto de la economía. Oscar les dijo que la gente está comprando cajitas de seguridad, pero es que los bancos también. Porque los bancos lo que hicieron fue tomar mucho de ese crédito barato y meterlo debajo del colchón o en la cajita de seguridad, en lugar de traspasárselo al resto de la economía. Porque el problema es un problema de confianza, no era un problema de crédito, y el problema de confianza no se comenzó a resolver hasta que no se hizo la inversión en el capital de los bancos que mencionaba Oscar, que por cierto lo comenzaron los ingleses, no lo comenzaron los americanos, que fueron los primeros que hicieron. Si el problema es que después de que quebró Lehman Brothers usted no sabe quién es el próximo, y entonces nos empezamos a ver todos así como a la pucha. Bueno, yo no sé, pero yo no sé si es Eduardo. Entonces, la única manera de resolver ese problema no es ofreciéndome plata barata, porque, de nuevo, yo puedo tener plata barata, pero ¿a quién se la voy a prestar? Eduardo, yo no sé si Marco es el próximo. Lo último que se me ocurre es irle a dar plata a esta gente. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, si vos no estás seguro que Marcos es el próximo, déjame yo decirte que Marcos no va a ser el próximo. ¿Cómo? Yo lo voy a capitalizar. Yo lo capitalizo, le doy un colchón para que asuma pérdidas y con eso te estoy enviando la señal de que Marcos no es el próximo, de que Eduardo no es el próximo, de que Oscar no es el próximo. Y entonces no es hasta que se dieron esas inyecciones de capital que comenzamos a ver la confianza retornar un poco, aunque muy lentamente, al sistema bancario, y entonces hemos visto LIBOR bajar. Ahora, de nuevo, LIBOR baja, pero no necesariamente hay volumen detrás, ¿verdad? Entonces todavía nos falta un segundo paso en términos de confianza.